Vamos a ir a la palabra de Dios. We're going to go to the Word of God. Y la semana pasada estuve compartiendo un tema muy poderoso Last week I was sharing a very powerful que es la honra, title, which is honor, la cultura del reino. the culture of the Diga kingdom. conmigo, la honra Say it with me. es la Honor cultura del reino. is the culture of the kingdom. Hoy voy a continuar con este tema Today I'm going to continue with the same. y hoy voy a compartir el poder de la honra. I'm going to share the power of honor. Vaya conmigo por favor en Mateo capítulo 15, Let's go to Matthew chapter 15, versículo 1 al 11. verse 1 to 11. Espero que todos lo busquen. I'm going to wait for everyone to look for it. Mateo capítulo 15, Matthew chapter 15, versículo 1 al 11. verse 1 to 11. También le pido por favor que tome notas de las citas bíblicas, Please make notes with the biblical sites. porque por cuestión de tiempo voy a ir un poco rápido, Because of the time, I'm going to go a little faster. pero sí quiero que usted lo anote, But I do want you to write it down porque le voy a dejar una tarea, because I'm going to give you an que assignment. durante la semana During the week, lea esas citas bíblicas, you can read those Bible porque el verses. Espíritu Santo va a enriquecer la palabra en su The corazón. Holy Spirit is going to make the word even richer in your heart. Amén. Amen. ¿Está listo con la palabra? You ready with the word? Cierre sus ojos un momento y oremos. Close your eyes and let's pray. Levante su mano derecha y Lift ore your right conmigo. hand and pray with me. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, damos gracias por tu we presencia, thank you for your word, por tu Espíritu for your Santo. presence and your Holy Spirit. Gracias por tu gloria en este lugar Thank you for your glory in this y place por esta atmósfera de and revelación. for this atmosphere of revelation. Y hoy venimos, Señor, delante de ti And we're here today before you con un corazón humilde with a humble heart y humillándonos a ti and humble before you y pidiéndote en el nombre de Jesús and asking you in the name of Jesus que tú abras las escrituras para for you to nosotros, open the scripture for us. que tú nos ministres. You can minister us. Pedimos espíritu de sabiduría, We ask you for spirit of wisdom, de revelación y conocimiento de tu voluntad, revelation and knowledge of your will. y pedimos que los ojos del entendimiento, And we ask you for the eyes of levanta knowledge. tu voz, dile, Raise Señor, your hand and say, que los ojos de mi Lord, the entendimiento eyes of my knowledge sean abiertos, can be open, sean alumbrados can be light up por tu palabra. by your word. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, declaramos en este we lugar declare in this place una atmósfera de paz an atmosphere of y peace, declaramos que toda distracción and we declare all distraction se va ahora. leaves now. Tomamos autoridad We take y authority declaramos que la distracción and se we va. declare distraction leaves. Y declaramos que los And we pensamientos declare that the thoughts vienen a la obediencia a Cristo. come to the obedience of Christ. Declaramos paz. We declare peace. Declaramos We paz declare peace en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Y el pueblo de Dios And the dice, people of God amén. Denle un says, fuerte amen. aplauso Give a al big Señor. like big an applause to the Lord. Vamos a ver el secreto que libera la bendición. We're going to see the secret that releases the freedom. ¿Alguna vez se ha preguntado Sometimes have you ever asked yourself por qué la vida de algunas personas florece why the life of some people flourishes y otras solamente sobreviven? and others only survive? ¿Por qué algunas familias, Why some families, ministerios, ministries, personas and people parece que están caminando seem like they're walking bajo cielos abiertos, on their open skies, donde la bendición de Dios fluye constantemente en su vida? where the blessing of God flows constantly in their lives? Y vemos a otras personas And we see other people que parece que están bajo un manto de escasez. that it looks like the covenant of lacking. ¿Se ha preguntado por qué? Have you ever asked yourself why? Puede ser que usted esté en alguno de los dos. It might be that you're in one or the other. Hoy quiero revelar un principio I want to reveal the principle que es desconocido para algunos that's unknown to some, y para muchos And lo han for dejado olvidado. others has been forgiven. Pero es muy poderoso desde tiempos antiguos. But it's powerful since earliest days. Desde el principio este
es algo poderoso. From the beginning, this is something powerful. Es la honra. Is the honor. Y este mensaje puede abrir puertas de bendición para tu vida. This message can open doors of blessing for your Y puede life traer multiplicación. and can bring Si multiplication. tú decides recibirlo con un corazón abierto, If you decide to receive it with an open heart, pero también vivirlo con pasión. but also leave it with passion. Porque la palabra no solamente se escucha, We don't only listen the sino word, tenemos que vivirla con fe y con pasión. but we need to live it with Amén. faith and passion. Amen. Entonces en Mateo capítulo 15, verso 1, Matthew chapter 15, verse 1. los que leen en inglés, por favor síganme en su For Biblia. those that read in English, just follow me in your Bible, please. El verso 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la 2. tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió él, les 3. dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios 4. mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, 5. cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, 7. bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios 8. me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me 9. honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Verso 10. 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entender. Di conmigo, tengo que oír Say with me, I have to y hear tengo que entender. and I have to understand. Verso 11 les dice, 11. no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su How palabra? many give glory to God for His word? Algo que vamos a aprender en esta escritura Something we're going to learn in this scripture es que la honra is that honor es más que palabras, is more than words. es una actitud del corazón. It's an attitude of the heart. Diga conmigo, la honra Say it with me. Honor son más que are palabras. more than words. La honra mana del Honor corazón. comes from the heart. Jesús le enseña a los escribas y los fariseos, Jesus teaches to the scribes and que Pharisees. eran los maestros del pueblo, They were the teachers of the people. que estaban aferrados a sus tradiciones y a sus costumbres They were tied to the customs and traditions y enseñanzas creadas por los hombres, and teachings created by men, creadas no establecidas por Dios, not established by God, sino costumbres de los ancianos. but customs of the elderly. Y ellos dice, y Jesús les habla cómo ellos quebrantaban constantemente It says how Jesus told them how they will el break mandamiento que Él les había dado en la palabra, constantly the commitment that He gave them, que with era the la word, honra. which was the Diga honor. conmigo, la honra. Say it with me, the honor. Entonces ellos por sus costumbres Because of their customs, quebrantaban el mandamiento de la honra. they broke the commitment of honor. Entonces, en vez de honrar genuinamente, Instead of genuinely porque honor, ¿cuál era el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. what was the commitment? Honor your Diga father and conmigo, mother. honrar. Say it with me, honor. Pero mire lo que hacían ellos. Look what they do. Ellos decían, eso se lo inventaron ellos. They came Pon up with this. atención. Pay attention. Honra a tu padre y a tu madre Honor your father and para que te mother vaya bien, so you have a good para que life tengas larga vida. and you can have a long life. Pero ellos en su tradición, But in their tradition, pon atención, decían, es mi ofrenda a Dios. they will say, it is my Diga offering conmigo, to God. ofrenda a Dios. Say it with me, offering to Diga, God. ofrenda a Dios. Say offering to God Todo con lo que pueda ayudar a mis padres. with whatever I can help my parents with. Y así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. And that's how they unvalid the commitment of God by their tradition. Porque el mandamiento era honrar a los padres. The commitment was to honor their fathers. Pero ellos se habían inventado esto. But they came up with this. ¿Para qué?
For what? Lo habían inventado esta práctica como una excusa, They came up with this practice as an excuse evitando así dar ofrendas de honor for not giving offerings of honor como realmente debían hacerlo. as truly they're supposed to do it. Es decir, ellos dijeron, vamos a matar 2 pájaros de un tiro, They said, let's kill 2 birds with one porque stone. tengo que honrar a Dios, Because I have to honor darle God, ofrendas, diezmos, giving offerings and pero tithes, tengo que también honrar a mis padres. but I also have to honor my ¿Qué hace? parents. Entonces le doy a mis padres Then y okay, digo que es mi ofrenda a Dios. I will give to my parents and send my Entonces, offering to God. esta práctica This practice, era algo que ellos habían inventado, it was something that they came up que no with. estaba en el corazón de Dios, It wasn't in the heart of God. porque Dios demanda ser honrado como Dios y God como nuestro Señor, demands from us to be honored pero as God and también Lord. como lo aprendimos ayer, But also as we perdón, la learned semana pasada, last week, Dios nos insta o nos enseña a honrar, God teaches us to honor. y Dios quiere que nosotros honremos, And He wants us to honor. pero ellos por la tradición se lo But inventaron because of their tradition, they came out y with estaban this. descalificando a Jesús And they were disqualifying porque Jesus. decían, tú rompes las tradiciones de los ancianos. Because He said, you break the traditions of the Le dijo, elders. no, ustedes rompen el mandamiento, quebrantan el mandamiento de Dios. And He said, no, you break the commandment of God. Aprenda esto. Learn this. Para nosotros poder fluir en el poder de la honra, For us to be able to flow in the power vamos of a honor, tener que quebrantar muchas costumbres y tradiciones We're gonna huecas que tenemos, have to break a lot of custom and traditions that we have que that are nos llevan a void, desobedecer a Dios that take it to disobey God. y que nos impiden caminar en la bendición plena del Señor. And they don't allow us to walk in the plenty blessing of God. Entonces, en Proverbios capítulo, en el verso 11 que leímos, And in verse 11 that we read, Jesús les declara que no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, Jesus makes it clear that it is not what comes in the mouth, sino lo que sale de la boca. what contaminates, but what Esto comes out. contamina al hombre. This contaminates Ponme man. atención aquí, Pay attention porque to this. quiero que lo reciban muy bien esto. Because I want you to receive En el this contexto de lo que Jesús está hablando, In de the lo que está pasando context of what is happening y de lo que Jesús les estaba mostrando, and what Jesus is showing them. les dice que lo que contamina al hombre, He said, what defiles lo que man, mantenía al pueblo en escasez y pobreza what kept the people lacking in y poverty estando bajo la opresión del imperio romano, and being under the oppression of the porque Roman cuando Empire. Jesús vino, Because when Jesus Él came, reveló el motivo de la unción He revealed the motive of y anointing. dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, He said, the Spirit of the Lord is por upon me. cuanto me ha ungido Because He had anointed para dar buenas nuevas a los pobres. to give good news to the Entonces poor. cuando Jesús llegó a la tierra, So when Jesus came Él here, encontró al pueblo He found the pobre. people poor. ¿Por qué? Why? Porque lo que estaba saliendo de la boca de los maestros Because what was coming out of the mouth of the estaba teachers, contaminando al pueblo, it was contaminating the people. estaba invalidando el mandamiento de Dios. It was invalidating the commandment Y of no él God. dijo, no es lo que sale de la boca, And He said, it's not what comes out of sino your es lo que mouth, ustedes están hablando. but what you're speaking. Por eso el pueblo está en esta situación en la cual está viviendo. That's why the people are in the situation they're living. En Proverbios capítulo 3, verso 9, Proverbs chapter 3, verse 9. también tenemos que entender que esas enseñanzas humanas, We have to see that those human teachings, nacidas de corazones corruptos, born from corrupted hearts, son las que realmente mantienen en estancamiento al pueblo de Dios. are the ones that keep the people of God in and lacking. Esas enseñanzas solamente buscan justificar Those teachings only look to justify el no dar lo que corresponde of not giving what belongs a quien realmente debemos honrar. to whom we truly need O to sea, honor. esa costumbre That custom, ellos se la inventaron they made it up para justificarse to justify y no themselves honrar a quien tenían que honrar. and not honor who they Eso es lo que supposed to estaba honor. destruyendo That's what was destroying la bendición en el pueblo de the Dios. blessing in the people of God. En Proverbios 3, verso 9 y 10, anótelo. Proverbs 3, verse 9 and 10. Honra a Jehová con tus bienes
Honor the Lord with your y goods con las primicias de todos tus frutos. and with the first fruit of all of your Y fruits. serán llenos tus graneros con abundancia, And your barns will be full y with tus abundance. lagares rebosarán de mosto. And your wine press will be full Diga with conmigo, new para wine. honrar a Dios, To honor God, hay que honrarlo con mis bienes. I have to honor Him with my good. ¿Qué My son goods. los bienes? What are the goods? Son los bienes materiales, Are the material económicos, goods, economic, con nuestras with our finanzas finances, y con nuestras primicias and with our first fruits de todo lo que Dios nos da. of everything that God gives us. Entonces y dice que de esa manera It says in that way, Dios va a traer una gran bendición sobre nuestra vida. God is going to bring a great blessing over Porque our cuando life. nosotros honramos, Because when we honor, Dios desata la bendición de Dios. God releases the blessing Y of es God. una bendición no solamente para suplir It's not a necesidades, blessing just to supply needs. es una bendición hasta que It's sobreabunde. a blessing that until Serán overflows. llenos tus Your lagares. barns will be ¿Con full qué? with Con what? abundancia. With abundancy. Dice tus graneros y tus lagares And your wine press rebosarán de mosto. will overflow with Es new decir, wine. que la provisión que Dios trae The provision that God no solamente brings es económica, is not just sino te economic. da el gozo y la alegría para poder disfrutar de ello. He gives you the joy and Que la happiness to bendición que Dios enjoy está it. trayendo The blessing that God is en la bringing, casa haya gozo, There will be alegría, unidad, joy and happiness in the paz, house, unity, que peace. puedan disfrutar la prosperidad que Dios está You can trayendo. enjoy the prosperity that God Amén. is bringing. Amen. Y entonces aquí la honra Honor here no solamente es un sentimiento is just not a feeling, y tampoco es una emoción. but not even Hay que en un momento camina en una emotion. emoción, There's people that walk in emotion pero no sometimes, es una emoción ni tampoco es un but sentimiento. it's not an emotion or a feeling. Y tampoco vemos que la honra se queda en las palabras que hablamos. And we don't see that the honor stays in the words that we speak. Jesús dijo, este pueblo con sus labios me honra, Jesus said, "These people honors me with their mouth, pero su corazón está lejos. but their hearts are far Entonces from la me." honra no se queda solamente en las palabras. Honor doesn't stay just in the words. Aprenda esto. Learn this. La honra Honor es un acto tangible de dar. is a tangible act of Es giving. decir, que lo que yo estoy hablando, It means what I'm speaking, estoy actuando I'm acting, y estoy dando I'm doing and giving para poder honrar. to be able to honor. ¿Qué fue lo que Jesús les enseñó? That was what Jesus taught. Ustedes han dejado de honrar a sus padres You stop honoring your parents porque aunque les ayudan, because even though you help dicen them, que es para Dios. you say it's for God. Pero dice, si quieren honrarlos If you verdaderamente, truly want to honor them, denles a ellos. give them. Diga conmigo, dar. Say it with me. Diga Give. fuerte, dar. Say give Para que puedan honrarlos. so you can honor them. Entonces la honra Honored es algo tangible. is something tangible. No es algo que se quede en It's not palabras. something that stays No es in algo words. que solamente cantamos It's not something that we just a sing Jesús, al Espíritu to Santo, Jesus, the Holy sino Spirit, que actuamos but we act conforme a la fe que estamos expresando con nuestras palabras according to the faith we express it with y our words, estamos dándole a Dios and we're giving to God de lo que Dios nos ha provisto. of what God has provided to Eso us. dice, honra con tus bienes. That's why it says honor with your No goods. solamente con tus diezmos y tus Not ofrendas. just with your tithes ¿Qué and son los offerings. bienes? What are the goods? La casa, the house, el carro. the car. Y si tú quieres caminar en una bendición And sobrenatural, if you want to walk in a supernatural tú tienes blessing, que aprender que a Dios you have to learn that hay God, que darle lo primero we need to give him y the hay que first darle lo mejor. and the best. Diga conmigo, a Dios Say with me, God, se le da lo primero we gave him the y first se le da lo and mejor. we gave him the best. Entonces honramos a Dios We honor God cuando le entregamos lo mejor de nosotros. when we give him the best of No us. solamente en finanzas, Not just in finances, lo mejor de nuestro tiempo, the best of our time, lo mejor de nuestras fuerzas, the best of our strength, lo mejor de nuestro día the best of y our lo day, primero. and the first Nosotros thing. entonces realmente estamos honrando a Dios. Then we are truly honoring God. En Malaquías capítulo 1, versos 6 al 14, Malachi chapter 1 por favor verse 6, anótelo porque lo va a leer en su casa. 6 to 14. Malaquías capítulo 1, Malachi chapter 1 verso 6 al 14. verse 6 to 14. Solamente veo a algunos anotando y otros no. I only see a couple of you Usted no quiere la taking llave notes. de la You bendición. don't want the key of blessing. En esta cita bíblica, In this biblical chapter, Dios reclama a los sacerdotes y al pueblo God reclaims to those
los cuales estaban trayendo ofrendas defectuosas al altar People that were bringing defective y los offerings to the estaban altar. presentando en la mesa del Señor. And they were presenting them in the table of the Lord. Eran ofrendas incompletas. They were incomplete Dijo, offerings. traen el cordero cojo, He said they, ciego, the weeping and enfermo. blind lamb and the Es decir, sick. ponga atención en esto, lo que ellos no querían What they didn't want de su ganado, of their porque era defectuoso o cow, estaba enfermo, because it was defected or sick, ellos se lo estaban trayendo a Dios. they were bringing it to God. Entonces Dios le reclama God comes to them y le recuerda que la claims- forma en que nosotros ofrecemos a Dios and He reminds them the way we offer to God es un reflejo de cómo nosotros estamos viendo a Dios. is a reflect on how we're seeing God. Por ejemplo, By example, imagínate tú, imagine o yourself. cómo te sentirías tú, How will you feel que una persona viene y te dice, if a person comes and tells you, mira, te quiero regalar esto, I want to give you this, y te regala, por ejemplo, unos tenis, and they give you a pair of tennis shoes y dice, solamente tienen 3 puestas, that I only wear them 3 times. la de mi abuelo, la de mi papá y la mía. My grandfather, my father, and mine. Encima, y luego te dice, mira, es que te los voy a regalar porque ya no me gustan. And then top of that, they tell you, I'm going to give them to you because I don't like Y them luego no te more. lo regala, And they give them to pero you, están sucios, and they're very filthy, como algunos tenis de algunos jóvenes. as the tennis shoes of some youth. Aquí escóndalos. Hide them, youth. Y te dice, ahí está, te lo regalo. And they tell you, here they are, I give them to Dígame you. una cosa, ¿te los dio? Tell me something. Sí. Did he give them ¿Te to you? honró? Yes. No, Did he al honor contrario. you? No, by the Si a mí me contrary. los dan de esta manera, Either will give them to me in that way, lejos de honrarme, far away from honoring es un me, menosprecio que me están it's a haciendo despisement that y they're cualquiera doing, se sentiría mal. and anyone can feel bad. Bueno, Dios les está diciendo, God is telling me them, están trayendo lo peor you're bringing me the y worst, me están trayendo porque ustedes no lo and quieren, you're bringing it to me because you don't want porque it, no pueden venderlo, because you can sell it, porque está enfermo y no se lo pueden comer, because it's sick and you cannot eat y it, entonces me lo traen a mí. and that's what you bring it to Y me. el Señor le dice, así es como ustedes me están viendo. The Lord tells them that's how you Por are eso, looking en la at me. manera que nosotros ofrecemos a Dios, The way we offer to God, se demuestra it shows el temor y la reverencia que nosotros tenemos a the Dios, fear and reverence that we en have cómo to lo God estamos viendo. and the way we are seeing Él it. es un Dios poderoso, He's a powerful creador God, del cielo y de la tierra, y a Él le pertenece todo. creator of heaven and earth. Y a Él Everything es belongs toda to la Him. gloria y toda la honra, All the honor and y a glory is to Él Him, son todas las riquezas, and all the dice riches su palabra. are His, says His word. Entonces Él se merece lo mejor. He deserves the best. Por eso en este mismo capítulo, That's why in this same chapter, Dios le dice, llévale y preséntale esa ofrenda a tu rey, God says, give that offering to your o king, preséntale esa ofrenda a tu or gobernador. present that offering to your governor. Así como estás pagando los impuestos, The same way you're paying taxes. a ver si te lo recibe el gobierno, te See dice. if the government receive El it. gobierno no te los va a recibir de esa The manera. government is not going to receive it in that Dios way. le dice, ¿por qué me lo traes a mí de esa manera? God says, why do you bring it to me in that Diga way? conmigo, la manera Say it with me. The way en que nosotros presentamos in what we present, demuestra la honra it shows the honor o la deshonra. or the dishonor. Entonces, enseñanzas contemporáneas, Contemporary es teachings, decir, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, such in the time what we are living right now, de pastores muy conocidos from mundialmente, very known pastors por ejemplo, worldwide, John Maxwell John Maxwell, o Robert Morris, Robert Morris, que tienen o estuvieron en ministerios they were in ministries, internacionales international ministries, muy prósperos, very prosperous. pero también que levantaron un liderazgo muy fuerte en la iglesia, They lifted a powerful enseñando los leadership, principios de la honra teaching the a todos los niveles. principles of honor at all Bendijeron levels. naciones enteras. They bless entire generations. Levantaron una generación de liderazgo dentro de la They iglesia, lift up a generation of pero blessing in también the a un church. nivel empresarial As a financial y entrepreneur y a way, un nivel aún en la política, and in living in the politician donde way, los principios de la honra, where the principles of ellos honor, enfatizaron en la importancia they emphasize in the importance de la generosidad y la of excelencia generosity and con la que excellence nosotros honramos a Dios, in what we honor God, confiando en que Él es el que abre las ventanas de los cielos. trusting that He opens the windows of heaven.
Estas son enseñanzas de no cualquier persona. These are teaching on not just any other Son people. personas que realmente dejaron un testimonio y han dejado un testimonio These were people that live and left a testimony palpable de bendición that we can see of que ha blessing, impactado naciones That has y ciudades enteras. impact nations and entire cities. Entonces la honra que se expresa The honor that is expressed, es el dar como una evidencia de lo que hay en nuestro corazón. giving as an evidence Diga of what's in conmigo, our el hearts. dar The giving es la evidencia is the evidence de lo que hay en mi of corazón. what's in my O heart. sea, tú puedes decir que honras a Dios You can say you honor que amas God a Dios. and you love Tú God, puedes decir lo que tú quieras, and you can say whatever you pero want. si tú no das, But if you don't give, eso es realmente la evidencia that is truly the de que evidence si honras o no honras. that you do honor or Esto no not. tiene que ver con que si tienes trabajo o no tienes trabajo. It has nothing to do if you have or not a Es que job. yo no tengo un salario. Oh, I don't have a salary. Jesús le enseñó al pueblo, Jesus teach to the people. si no tienes, If you don't have, vende lo que tienes. sell what you y have tráelo. and bring it to Le me. estaba diciendo a personas que no tenían un salario, un trabajo, He was telling to people that didn't have a salary or pero a sí job, poseían cosas y disfrutaban de cosas. but they do possess things and enjoy things. Porque no está hablando de la cantidad, It's not speaking about the sino quantity, está hablando de la actitud del corazón. but the attitude of the heart. Por eso Dios le habla al pueblo That's why God speaks to the y le people. dice, And he said, ¿acaso está bien is it okay que mi casa esté that vacía my house has to be mientras empty que sus casas están artesonadas? while your houses are very Es decir, en la casa del Señor The house- no había lo que se necesitaba. the house of the Lord was empty with No no había things las that were ofrendas needed. y los holocaustos. There were no holocaust or Pero offerings sí sus casas estaban llenas But their de house were toda full clase de of bendiciones. every type of blessings, Y artesonadas and they were keeping habla them. de lujos que había en sus It's casas. speaking of luxury that were in the houses. Entonces me está hablando de que ellos no honraban a It's Dios, speaking to me that they didn't honor pero sí God, tenían, but they did pero no lo have, hacían. but they didn't Y do tal it. vez presentaban y traían And maybe lo they defectuoso, Presented and give that was defected. pero lo que estaban trayendo revelaba realmente lo que había en su What corazón. they were bringing, it was revealing what was in their hearts. Entonces la honra verdadera se demuestra en la acción. True honor is revealed in the action. No basta con buenas It's intenciones. not enough with good intentions. La Biblia establece principios y un patrón muy claro. The Bible establishes clearly pattern. Quien quiere honrar Whoever that wants to debe de honor hacerlo de la manera práctica y generosa. must do it in such a practical Diga and generous conmigo way. práctica. Say it with me, practical. En otras palabras, acción. In other words, action. Menos palabras Less words y más acción. and more action. Primera de Timoteo 5, 1 Timothy chapter verso 5, 17 y 18. verses 17 and 18. Anótelo. Write it down. Dice la palabra, los ancianos que gobiernan bien Let the elders who give well sean tenidos por dignos de doble honor. be counted worthy of double honor. También dice la escritura, pues, no pondrás bozal al buey que trilla. For the work is worthy of his wage. Y en el verso 18 dice, pues el obrero es digno de su salario. ¿Cuántos dicen amén? Worker is worthy ¿Cuántos of son his trabajadores? wage. How many are workers? ¿Cuántos creen que son dignos de su salario? How many believe they are worthy Bueno. of their salary? Cuando la palabra está, quiero que por favor hoy quiero darte esta llave y esta revelación para tu vida. I want to give you this key and revelation for Y your life como lo today. dije al principio, tal vez muchos no lo conocían As I said at the beginning, maybe may not know y it, otros lo han olvidado. and some of you have forgotten. Pero cuando dice a los ancianos que gobiernan bien, To the elderly that govern well, sean tenidos por dignos de doble honor. have a double honor. Y dice mayormente los que predican y enseñan la palabra de Dios. And mostly the ones that preach and teach No the word pondrás of God. bozal al buey que trilla. You will not put a muzzle and Y dice, y el obrero es digno de su salario. the worker and the worker is worthy of Entonces his cuando salary. la palabra está hablando de honor, When the word is speaking of está honor, hablando de un salario. is speaking of a salary. Y así como tú eres honrado And just like the way you por are tus honored patrones, by your bosses, con el salario o el honorario que recibes por lo que haces, with the wage of our salary that you también receive, los ancianos, los pastores, the elderly, the pastors, son dignos de honor. are also worthy of Y honor. Pablo le enseña a la iglesia. Paul will teach the ¿Por qué church. les enseña? Why is he teaching Porque them? si no se los dice, no lo hacen. Because if he doesn't tell them, they Y will le not do dice, it. los ancianos son dignos de doble honor. The elderly are worthy of double Son honor. dignos de doble salario. They are worthy of double salary. ¿Son dignos de qué? They're De worthy of what? doble
Uy, ¿cómo le cuesta? Double salary. ¿Son dignos de doble qué? They're double of honor. ¿Son dignos de qué? They're Mire, cuando le worthy of pregunté a honor. usted, When ¿usted I trabaja? asked you, do you work? Y usted recibe honra. Sí, dijo, And you amén, receive? soy digno de mi You salario. said, yes, I'm worthy of my salary. Pero cuando conocemos la verdad When we know the truth, y nos dice que los pastores and he tells us that the son dignos pastors de doble honor, doble are honra, worthy of double the honor, doble salario, double salary. nos cuesta mucho trabajo. It's so hard for us to Porque say las it. enseñanzas de las Because the tradiciones teachings of traditions nos han metido otra cosa. put another things to us. Entonces, el honor implica reconocimiento material y económico, Honor implies material and economic recognition, mostrando que la honra también habla de honorarios. showing that honor is also honorary. En Proverbios capítulo 11, verso 24 y 25, Proverbs chapter 11, verse 24 and 25. dice, hay quienes reparten y les es añadido más. There are those who give away and add more. Proverbios 11, 24 y 25. Proverbs 11, 24 Hay and quienes 25. reparten y les es añadido más. There are those who give away and more Hay is quienes added to them. retienen más de lo que es debido y vienen a pobreza. There are the keep more and they come to poverty. El alma generosa The generous soul será prosperada. will be prospered. Entonces las enseñanzas de líderes The teachings of leaders de nivel mundial, of level of worldwide pastores muy conocidos y reconocidos level, very known and known pastors por su trayectoria, by their way, por el impacto que han traído en su congregación, by the impact they have brought into their congregation, por el crecimiento y multiplicación by numérica, the growth and multiplication in numbers, pero también cómo han cambiado la vida de la ciudad. but also how they change the life of the city. Enseñan principios de la palabra de Dios. They teach principles of the Word of God. Tal vez usted conozca a Cash Luna You might know Cash Luna o Brian Houston. or Brian Houston. Nos recuerdan que el dar con alegría They remind us that giving with y joy generosidad and generosity es una muestra de la honra is a sign of honor que trae una bendición sobrenatural. that attracts supernatural blessing. Enfatizan mucho acerca de dar con alegría. They emphasize on La giving Biblia with joy. dice The Bible says que demos con alegría. to give with joy. Y cuando nosotros damos, no debemos dar con tristeza. And when we give, we don't have to give with sadness. Debemos estar contentos We have to be happy porque podemos honrar a Dios con lo que tenemos. because we can honor God with what we Y have. estos hombres de Dios, And these men of God, hay un testimonio de lo que están enseñando, there's a testimony of what que they're lo que teaching, están, las enseñanzas that the teachings están cambiando vidas, are changing lives, están cambiando are familias changing y families, están causando un impacto and it's causing en an las impact naciones. in the nations. Son ministerios que se han extendido a nivel mundial. These are ministries that had expanded in worldwide level. ¿Será coincidencia? Can it be a Que coincidence? enfatizan tanto en la honra hacia Dios Emphasizing the honor to y God cómo nosotros ofrecemos a Dios. and the way we offer to God. Proverbios capítulo... Bueno, entonces quiero mostrarle que el contraste que hay I'm going to show you the contracts that there is entre el fruto de la honra, between the diga fruit of conmigo, honor. la honra lleva fruto, See, with the honor brings fruit versus la estéril crítica. versus the sterile criticism. La honra lleva fruto, Honors has fruit. la crítica lleva a esterilidad. Criticism takes to sterilize. A lo largo de la historia bíblica Throughout biblical y history también contemporánea, and also contemporary, quienes han abrazado los principios de la honra who has embraced the principles of honor y los principios de dar con excelencia, and principles of giving with excellence, han experimentado una transformación y abundancia en su vida. have experienced transformation and abundance in their life. Por ejemplo, Abraham, By example, Abraham. ¿le suena conocido? El padre de la fe. The father of faith. Abraham fue considerado amigo de Dios Abraham was considered the God's friend, y no dudó en darle lo mejor a Dios, and he didn't hesitate to give the en best to darle God, lo que amaba, on giving what he en loved, darle su único hijo, on giving him his only y las son, ofrendas que él presentaba and the offerings he will le present. entregaba lo mejor que él tenía, He will give him the best he had, porque sabía que era el Dios altísimo. because he knew he was the highest God, Y entonces y fue colmado de riquezas and he was showered with riches, y le dio una
una descendencia innumerable. and countless descendants. Esto usted lo encuentra en Génesis 13, You can find this in Genesis 13, verso 2 al 14. verse 2 to 14. También verso 18 al 20. Léalo por favor en su casa. Also verse 18 to 20. Read it in your house. También tenemos el ejemplo de el rey David. We also have the example of King David. A pesar de sus humildes orígenes, Despite his humble beginnings, que era un pastor de ovejas, was a sheep pastor. se destacó porque su corazón era un corazón generoso He was very known because he was a generous man. y su deseo de honrar a Dios And his desire to honor con las God ofrendas que él le daba with the large offerings he will y give. la manera que él presentaba sus And ofrendas. the way he will prepare his offerings. Escuche esto, él preparó Listen, he prepared billones, billions. no millones. Not millions. Preparó billones He en oro, billions en in plata gold, silver, y en materiales para la construcción del templo. and materials for the building of the temple. Esto no era esto no lo sacó del reino, He didn't took this out from the kingdom. no lo sacó de los He impuestos. didn't got it from the taxes. Eso fue algo que Dios le dio y él lo dio como ofrenda. This is something God gave him, and he gave it as Porque an él dijo, yo offering. no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Because he said, I'm not going to give anything to God that Porque si doesn't no me duele, hurt me. If no it estoy doesn't honrando a hurt, Dios. I'm not honoring ¿Cómo God. si voy a presentar una ofrenda con el dinero del pueblo? How can I present an Eso offering no with me the people's duele, no money? honra, That no le doy doesn't hurt honra a me. mi Dios. I'm not giving honoring to Yo my voy a God. darle. I'm going to give him. Y él preparó una inmensa riqueza And he prepared such big para que el templo de Dios se construyera. richness for the temple of God to be built. Y toda la vida de David All the life fue of un hombre David, muy he próspero was a very prosperous que man sometió a todos los enemigos de Dios that submitted all the enemies of y God. que extendió el reino de Dios en muchas naciones de la tierra. Expand the kingdom of God in many Y nations of the earth. encima los tributaba, los hacía que pagaran impuestos. And in top of that, he will charge taxes to them. El reinado de David fue un reinado muy próspero. David's kingdom was a very prosperous Porque él kingdom. tenía un corazón para honrar a Dios con lo que él le daba. He had a heart to honor God with what Se he lo will give enseñó him. a su hijo Salomón. He taught this to his son Solomon. Él le dio la enseñanza. He gave him the teaching. Por eso Proverbios habla de las enseñanzas de su padre David. That's why Proverbs speaks of the teachings of his father Y él David. caminó en este legado de honra He walked in this legacy of honor. y llevó a Israel a la cúspide de la prosperidad And he led Israel to the y de la pinnacle of prosperity influencia sobre todos los reinos conocidos. and influence over all the known kingdoms. Porque él entendió la importancia de honrar a Dios Because he understood the importance of honoring God y de darle con excelencia and give him with y excellence de darle lo mejor a Dios. and give him the best of God. Encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 1, We can find in 2 Chronicles chapter 1 versos 6 al 12, anótelo. verses 6 to 12, write it Segunda down. de Crónicas 2 Chronicles capítulo 1, chapter 1 versos 6 al 12. verse 6 to 12. Vemos cómo Salomón en un solo día We can see how Solomon in one ofreció day 1000 holocaustos para ser presentados al Señor. over 1,000 holocausts to be Diga presented conmigo, to God. 1000 Say holocaustos. to me, en un 1,000 solo holocausts día. in one day. Y poco tiempo después, And a little time later, en Gabaón, in Gibeon, se le apareció Dios y le dijo, God appeared to him and said, pídeme lo que quieras. ask me for whatever you want. ¿Por qué? Why? Porque él le dio con excelencia. Because he gave it to him with Y excellency. así, igual que su papá David, Just like his father él no David, se limitó para presentar una ofrenda excelente a Dios. he didn't limit himself to give an excellent La offering to God. respuesta es The answer que is, no había nada que Dios le negara. there was nothing that God can deny Le him. dijo Salomón, pídeme lo que quieras. He said, Solomon, ask for anything that Como you le want. dijo, pídeme lo que He quieras. said, ask me anything that you want. Entonces, cuando nosotros honramos realmente a Dios, When we truly honor God, eso abre las ventanas de los that cielos. opens the windows of Y heaven. no solamente vemos que no solamente le dio riquezas, And we can see he didn't le only dio give him sabiduría, riches. He gave him le dio wisdom. honor, He gave him honor. le dio honra. He gave him honor. Y dice que no había otro hombre más rico que él, It says there was no other man antes richer than que él him, ni después que él. before or after him. ¿Por qué? Why? Porque entendió el principio de la honra. Because he understood the beginning of La honra principle of honor. No es
algo vacío. Honor is not something Es algo void. que desata el poder de Dios en nuestra vida. It's something that releases the power of God ¿Qué in fue our lo que life. pasó durante el reinado de David y su hijo Salomón? What happened in the kingdom of David and his son Que Solomon? las familias en el reino The families in the kingdom fueron muy prosperadas were very y prosperous, fueron muy enriquecidas, and they were very rich, como nunca antes lo habían sido. as they never been before. Y después de ellos, And after them, el pueblo dejó de honrar a the Dios. people started honoring, Y entonces stopped todas honoring las God, familias and all the families vinieron en una decadencia económica. came in a very Perdieron economic todo decline. lo que habían ganado. They lost everything they El owned. poder y la influencia en los reinos. The power and an influence ¿Por in the qué? kingdoms. Why? Porque cuando dejaron la honra, Because when they left the el honor, poder se terminó. the power was La ended. honra The honor desata el poder de Dios releases the y power desata of la God bendición de and Dios. releases the Amén. Denle un blessing of aplauso God. al Señor. Give it an applause to the Lord. Y eso lo podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia. We can find this along the whole Bible. Pero en tiempos contemporáneos, In recent es times, decir, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, meaning in the time that we're living right now, líderes de la iglesia muy importantes, leaders of the church very important, como ya se lo dije hace rato, como el pastor Cash Luna such as Cash Luna, o TD T.D. Jakes. Por ejemplo, Cash Luna, By example, Cash en Luna Guatemala, in Guatemala, Dios levantó ese ministerio en un tiempo de mucha pobreza y escasez. God lifted up that in a lot of lack. Decimos, es un país tercermundista It's a country y of a gente third world. viviendo en pobreza y en miseria. People living in poverty and misery. El obispo TD Bishop Dios lo T.D. levantó en la ciudad más pobre de God Estados Unidos. raised him in the poorest Porque city escuche in the esto, la United States. riqueza no está en el país. Riches is not in the country. Donde el obispo TD comenzó a predicar, Bishop T.D. Jakes started to era la preach. ciudad con más pobreza. It was the city with more poverty. Él cuenta que la gente que iba a la He iglesia says that the people that was going to his vivía church del welfare, vivía del WI, were living from weak and welfare. y muchos de ellos And many of them vivían del robo were living from y de las stealing cosas ilícitas. and illicit things. Era la ciudad con más It was delincuencia. the city with more Y Dios delinquency. levantó un gran ministerio, And God lifted a very un powerful ministerio ministry. tan próspero. As such a prosperous Y hay ministry. por ejemplo, Andrés Speaker, ¿alguna vez lo ha escuchado? Have you ever heard Andrés the Es speaker? un pastor en Morelia, Michoacán. Is a pastor in Michoacán. Morelia, Michoacán. Morelia, Y Michoacán. cuando la gente oye Michoacán, When people listen to Michoacán, dice, ahí está no, difícil, it's very difficult ahí there. está pesado. It's very heavy Tantas there. matanzas, So tanto many narcotráfico, killings tanta and violencia, narco- tanta pobreza que la gente está viviendo. Violence and poverty that the people Bueno, is Dios living. lo levantó God lifted him up there para bendecir a las familias. to bless the Y ese families. ministerio es tan próspero. And that Y ministry is él le such llama prosperous. campus. Hay tantos ministerios que han nacido de ese So many ministerio. ministries have gone from that Y son ministry. ministerios tan prósperos que tienen misiones. Their ministry is very prosperous. They Y have aún missions. adoptan And even they adopt a huérfanos, literalmente, las literally familias. orphans, the families Las adopt familias de la orphans. iglesia The es muy families común que adoptan 2 o 3 hijos of the churches common to Porque son adopt tan 2 or 3 children prósperos because they're so que prosperous. quieren dar lo que han recibido de parte de Dios. They want to give what they have received from God. Pero ¿cómo pasó? How did it happen? Porque todos ellos tienen un principio y enseñan un principio. They all have a principle and teach a principle. Ustedes conocen o conocieron al apóstol Norberto You Carlini. knew Apostle Norberto Carlini. Él fue levantado en un lugar de tanta He pobreza was raised in a Y place él of so much cuenta poverty, and he said que el lugar donde Dios le Said dijo levanta la iglesia that the place where he o God told construye him, la iglesia build the church. era el lugar de más violencia, It was the place with more de violence prostitución, or prostitution. donde ni la policía entraba. When not even the police will Y go Dios in. levantó un ministerio internacional God lifted an tan international ministry próspero, so con prosperous tantos pastores with so many en pastors muchas naciones de la in tierra. many nations of Y, the earth. y puedo seguir contando, por ejemplo, Raúl And I Ávila, can keep on telling you, like Raúl un Ávila, hombre que realmente nació en la pobreza. a man that truly was born in poverty. Como David, él no pastoreaba ovejas, él pastoreaba cabras. And as David, he was a pastor of Y goats. creció en la pobreza, He was raised in poverty. pero aprendió este But he principio learned this principle. y él enseñó y enseña en este principio And he thought and is teaching in this fundamental principle, en el ministerio fundamental in the ministry, que lo llevó a crecer that it took him to grow, no solamente de una manera numérica, not just in a numerous way. sino llevó a que crecieran en bendición. It took him to grow in blessing. Y no solamente que algo hay en el And
ministerio, and not for something to be in the sino que ministry, las familias son familias but the prósperas. families are prosperous families. Son familias con empresas, negocios, They're families with businesses and companies, empresas internacionales. international companies. ¿Cómo pasó? How did this happen? Porque ellos conocen, Because they enseñan know and teach, y predican este principio, and they preach this el principle, principio de la honra, the principle of honor, en darle a Dios con in excelencia. giving God with excellency. Ellos y sus congregaciones They and their congregations comprendieron que dar a Dios understood that giving to God abre las puertas de provisión opens the doors of y provision, una provisión sobrenatural que te lleva al progreso, a prosperar. and a supernatural provision that takes you to progress. Porque bendición que no te lleva al progreso Because the blessing that doesn't no take you es to progress bendición. is not a blessing. La bendición de Dios The blessing of te God enriquece y no añade makes you aflicción. rich, it doesn't have La an bendición affliction. de Dios te lleva a The progresar. blessing of God takes you to O progress. sea, dejemos la religiosidad. Let's leave the Dejemos, religion on the side. soy bendecido, soy Oh, próspero. I'm blessed and prosperous. Siempre viviendo en deudas. And you're always living in debt. Nunca sales de la And escasez, you de las never limitaciones. get out of No, limitations or lack. No. debemos de creer que la We bendición de need Dios to believe that the blessing nos of lleva God a progresar, takes us to progress. nos lleva a prosperar Take us to como prosper persona, as people, como familia as y family, como and congregación. as a congregation. Porque siempre he predicado. I had always Como preached. iglesia no somos llamados a estirar la mano As a church, we're not called to para que extend our el hand gobierno de este mundo nos dé, for the government of this world ni to para give que los us, cristianos anden pidiendo or for limosna. Christians to be begging for money. Somos bendecidos para We bendecir. are blessed to Ese bless. es el motivo de la That bendición. is the motive of the Por eso blessing. Dios quiere que yo sea That's bendecido. why God wants me to be Porque es blessed. necesario que la ciudad Because sea it's bendecida. necessary to the city Es to be blessed. necesario que la ciudad sea It's impactada. necessary for the city to be Pero para impacted. eso But for that, necesitamos ser gente we próspera. need to be prosperous people. Pero la prosperidad viene Prosperity cuando comes nosotros caminamos en el principio de la honra. when we walk in the principle Sin of honor. honra, Without Hay honor, puertas cerradas. there are closed La doors. honra Honor abre las ventanas de los opens cielos. Denle the un windows aplauso of al heaven. Señor. Give an applause to the Lord. Entonces hay muchos testimonios en la iglesia There are many testimonies in the de church personas y comunidades of people and communities que fueron sacadas de la escasez that were taken out from lack y de la miseria, and mystery, pero que aplicaron estos but principios. they applied these Entonces principles. tenemos de dos: We have two o seguir choices. viviendo con Keep limitaciones living with limitations, o aprender a honrar learn how to honor efectivamente. effectively. Aprender a honrar To learn how no to honor, solamente con las palabras, not only with words, aprender a honrar con nuestras acciones. to learn how to honor with our actions. Hay un discurso contrario There is a contrary que está en contra. argument that is in contrary. Este discurso Against. viene This o es impulsado por voces is given by voices que circulan a veces dentro de la iglesia that go around inside the church o en sometimes, otras iglesias or other churches, o de personas incrédulas, or people that are unbelievers, de personas aunque no creen en Dios. the people that even they don't believe in God. Lo podemos este discurso en contra podemos escucharlo en las redes sociales This we can find it in social media. que desacreditan la enseñanza de la honra We just created the y de la prosperidad prosperity and honor, y aún condenan and they even y condemn. dicen, esos son pastores que predican el evangelio de la And prosperidad. they say those are pastors that preach the gospel of prosperity. Yo digo, entonces, ¿qué evangelio queremos escuchar? And then I said, what gospel ¿El do we need evangelio to de la hear? pobreza? The gospel of poverty? ¿Queremos escuchar el evangelio de la sanidad o el evangelio de la enfermedad? Do we want to hear the gospel ¿Queremos of healing escuchar or que sickness? Dios prospera? Do we want to hear that God prospers? ¿Queremos escuchar que vamos a vivir pobres y Or miserables toda la do we vida? want to hear that we're going to live poor and misery all our lives? Entonces, estas personas tratan de desacreditar, These people try to discredit, así como los fariseos y los escribas just like the Pharisees and scribes. trataban de desacreditar a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos para comer. They tried to take the honor from Jesus because Eso they está didn't wash their hands. quebrantando la tradición de los ancianos. They're breaking the tradition of the elderly. Ay, dijo hipócrita, ustedes están quebrantando el mandamiento He de said, Dios hypocrites. por su tradición. You're breaking the commandment of God because of your Entonces, hay tradition. quienes critican desde la duda, Those are the criticized from the doubt, pero también desde la ignorancia. but also from the Hay ignorance. otros que critican
critican desde la envidia There's others that criticize from o the el envy resentimiento y la amargura. or resentment or bitterness. Están aferrados a ideas They're holding to ideas de que la pobreza es una virtud that poverty is a virtue. y que la prosperidad o el deseo de But prosperar the prosperity of desire to está prosper peleado con la fe. is a fight with faith. Hay gente que te condena porque si tú tienes un deseo de prosperar, There's people that condemn you o because vives if you próspero, want to prosper or te live condena. in prosperity, they condemn si you. ve la bendición de Dios en ti, cómo If they vistes, see the blessing cómo of God, vives, the way you y live cómo, or dress, cómo comes, or how you te eat, condena. they condemn Pero te you. condena no por lo que tienes, They condemn you not for sino what you por have, lo que a Él le hace falta. but because of what they are ¿Me estás missing. siguiendo? Are you following me? Entonces cuando nosotros no caminamos en fe, When we don't walk in faith, nunca vamos a poder honrar de la manera correcta. we're never going to be honoring the Por correct eso way. esas ideas no nacen del corazón de Dios. That's why those ideas are Jesús not le born from the dijo heart of a God. los fariseos, God told the ustedes están Pharisees, quebrantando el mandamiento de Dios. you're breaking the commandment of God. Entonces la honra está en el corazón de Dios, So honor is in the heart of God, pero no la pobreza. but not the Esos poverty. pensamientos Those thoughts que esta gente habla y promueve that these people en speaks contra and promotes against de la prosperidad en el pueblo de Dios of the prosperity in the people no of God están en el corazón de Dios. are not in the heart of ¿Cómo God. nos damos cuenta? How can we Porque see? su palabra no lo revela. Because His word Que los reveals it to us. pensamientos que Él tiene de nosotros son de bien y no de mal. The thoughts that He has of us are Que good Él and not desea evil. que tú seas prosperado He desires for y you to que be te vaya prospered, bien en todas las cosas and que you can hagas. have good in all the things that you do. ¿Dónde encuentras Where do que you Dios find quiere que te vaya mal that God wants you to y have que that estés faith? atado a las deudas And y a la You pobreza? can be tied to poverty No, and debts. esa es una enseñanza No, diabólica that's a que diabolical se ha teaching infiltrado en el pueblo de that Dios. has infiltrated into the Y hay people of muchos God. que lo están hablando. And there's many that are speaking about Pero it. la verdad de Dios The truth of God que nos muestra en su palabra that He shows us in His es word. que Él quiere verte genuinamente He bendecido. wants to see you genuinely Él quiere blessed. ver que la bendición de Dios se multiplique en tu vida. He wants the multiplication of the Y no blessing of God to solamente multiply sobre in your tu life. vida, Not just in your life, en tus generaciones. in your generations. Que tus generaciones For your sean, generations sean generaciones can be prósperas. prosperous generations. Que actúen en generosidad. They can act in generosity honra. and honor. Por eso quien enseña la generosidad a sus hijos That's why those that teach y generosity los to the children enseña a honrar, and teach them how to honor, asegura they are un making futuro sure próspero. a prosperous Por eso future. yo a mis hijos me empeñé That's why I work en so enseñarles hard lo que era la honra on teaching them what y honor was enseñarles cómo honrar to my children and how to honor correctamente a Dios. correctly to God. Porque yo sé que mis generaciones Because I know that my van a ser generations generaciones are prósperas. going to be prosperous generations. Solamente por lo que deseo, no. Just for what I Porque la want. palabra de Dios me lo dice. No, because the word of God Amén. is telling Era un me. aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Entonces, negar la prosperidad Deny the prosperity es cerrar la puerta a la plenitud que Dios anhela darte. is to close the door to the fullness that God wants to give you. Dios anhela darte bendición. God wants to give you blessing. Y negar la prosperidad And denying the es mirar prosperity solamente lo terrenal is looking only and y olvidarte del propósito divino que Dios tiene para tu vida. and forgetting the divine purpose Pon that God has for atención your en life. esto. Pay El attention to this. propósito de Dios The purpose of es que God tú seas grandemente is bendecido for you to be greatly blessed para que puedas bendecir a muchas so familias. you can be blessing Esa on many es la families. bendición de Dios. That is the blessing Dios of God. quiere que tú seas bendecido God wants you to y be que seas blessed enriquecido and you can be para que enriched cuando tú veas la necesidad, tú suplas la so you necesidad, can see the need, you can para que supply the tú need puedas bendecir, so you can bless. para que tú puedas pagarle la universidad So you can pay the a un university joven que to a youth está estudiando pero que no tiene that las is going to finanzas. school but they don't have the Que finances. tengas la libertad en sembrar en el futuro You de can alguien más. have the freedom to sow Ah, and the pero future of somebody else. se nos hace imposible por lo que nosotros vivimos. That is so impossible for what Pero we're no, living. But no, cuando nosotros creemos en lo que Dios quiere when hacer, we believe in what God creemos wants que to Dios do, nos quiere hacer un canal de we bendición. believe that He wants to make Por us eso a la way palabra of dice blessing. That's why the que word tú no says, pedirás prestado, you're not going to ask it to sino borrow, que vendrán y te pedirán but they're prestado. going to come and ask you to borrow them. ¿Quién le viene a pedir prestado a un endeudado? Who comes to ask money O a for the uno one que that's no in debt, trabaja. or someone that is O a not uno que working, trae los zapatos or rotos someone that their shoes are y que broken, anda ojeroso porque no come. and they have No,
Cuando una persona because you don't need- te when a venga a person pedir prestado, comes to ask you for money, no te enojes. don't get mad. Es porque te ve próspero. It's because they're seeing Es you porque ve prosperous. la bendición It's de because Dios. they see the Y blessing dice of la God. palabra And the word que says tú no pedirás prestado. that you're not going to ask to borrow. Los que piden prestado Those that ask to borrow no han aprendido have a honrar a Dios. not learn how to honor God. Los que viven Those that live dependiendo de los demás, depending in others, de la comida de los on demás, the food of del others, techo de alguien más, on the roof of es others, porque no ha aplicado is because they haven't el applied principio de la honra the principle y of de dar honor con excelencia. and to give with excellency. Ahora, cuando escuchamos a todas estas personas que hablan en contra de la Now prosperidad, when we hear of those people speaking against prosperity, dime una cosa, ¿quiénes son estas personas? tell me something. Who are these people? ¿Cómo se llaman? What are their names? Porque seguro has escuchado Because for sure you have heard que hablan en contra de las enseñanzas de they prosperidad. speak against the teachings Pero of tú prosperity. sabes cómo se llaman esas But do you know personas. their names? ¿Sabes quiénes Who son? do you know who they A are? veces hasta en las redes sociales ni fotografía ponen siquiera. Sometimes they don't even put their picture in social media. ¿Quiénes son? Who are they? ¿Cuáles son sus frutos? What are their fruits? ¿Cuál es la obra que ellos han What levantado? is the work that they have ¿Cómo lifted están up? viviendo? How are they living? Entonces muchos de esos críticos Many of those criticizing viven people atrapados en una mentalidad de escasez live trapped in a way of lacking. y creen que porque ellos viven en miseria, And they think because they live in todos tienen misery, que vivir en miseria. everybody has to live in misery. Son incapaces de experimentar la plenitud de la bendición. They're incapable to lose the capacity of Si blessing. nosotros pudiéramos, If we can, y a veces no podemos porque se mueven en las tinieblas y en el incógnito, and sometimes we can't because they move in darkness. pero nos daríamos and cuenta incognito. que sus finanzas, But we can see that their finances, sus familias o ministerios their families or ministries, muchas veces reflejan estancamiento, many times reflect their stuck. incluso un retroceso. Sometimes even going backwards. ¿Por qué digo retroceso? Why do I go said Porque a veces going esos backwards? pastores han salido de ministerios prósperos, Sometimes those pastors have come out of pero sus prosperous ministerios ministries, ya no son prósperos, retrocedieron but their ministries are not porque prosperous olvidaron anymore. este They principio. went back because they forgot this principle. Entonces, cuando presentan este retroceso, When they come up o with tal this, vez tú has experimentado un Going back. retroceso Or financiero en tu vida, maybe you have experienced going back. tal vez es in your porque finances. la puerta de la honra se ha cerrado Maybe because the door of o honor has cerraste closed on esa you, puerta or you closed that door, y por eso la ventana del cielo fue cerrada. and that's why the window of heaven was Cuando closed. nosotros abrimos la puerta de la honra, When we open the window las of honor, ventanas de los cielos son the abiertas. windows of heaven are open. Amén. Amen. Entonces hay una diferencia entre los frutos de los dos tipos de personas. There's a difference in the fruits of the two people. La diferencia es abrumadora y aplastante. The difference is overwhelming. ¿Por qué? Why? Porque los que viven en honra y dando Those that live in honor and giving, ven multiplicación y they bendición. see multiplication. Quienes critican y retienen Those who criticize and hold, cosechan estancamiento y pobreza en su vida. they reap stagnation and poverty in their lives. La Biblia es muy clara. The Bible is very clear. El alma generosa será prosperada. A generous Diga soul will be conmigo, prospered. el alma generosa Say with me, a generous será soul prosperada. will be prospered. Fíjate que no dice el que trabaje mucho. Look, it doesn't say the one that El works too alma much. generosa The generous será soul prosperada. will be Y prospered. el que saciare, And that filled él también será saciado. shall be also be Proverbios filled. 11:25, Proverbs anótelo. 11:25, Y apréndalo write it de down. memoria. Entonces write la this- llave de la honra, The key of honor bien usada, that is used properly no solo te saca de la miseria, doesn't only take you out of sino mystery, que te posiciona para recibir but positions you to y receive para administrar abundancia and administer abundance, espiritual y material. spiritually and materially. Porque la honra no solamente te lleva a administrar los bienes espirituales, Honor doesn't just take you to minister the spiritual también te lleva a blessings, administrar los bienes materiales but de Dios. also administer the Porque te lo blessings of digo, God. Why do I say this Dios to you? Dios no honra con las riquezas God doesn't honor with riches a quien no lo honra de verdad. to those that don't honor Him Amén. truly. Entonces, la calidad y la actitud de nuestra honra importan. The quality and attitude of our La offering calidad, matters. diga conmigo, la calidad Say it with me. Quality y la actitud and attitude es importante. matters.
Dios no solamente ve lo que damos, God not only see what we sino give, ve cómo lo damos. but how we give it. La excelencia en nuestra ofrenda Excellence in our offering refleja nuestra reverencia a Dios, refleja nuestra fe. reflects our reverence and faith. En Malaquías capítulo 1, verso 7 y 8, Malachi chapter 1, Anótelo. verse 7 and 8. dice, ofrecen pan inmundo sobre mi altar. They offer unclean bread on my Cuando altar. ofrecen al ciego para el sacrificio, When they offer the blind for the les sacrifice, pregunta, ¿no es malo? he asks, isn't it bad? Entonces, presentar lo mejor demuestra cuánto tú valoras a Dios. Presenting the best, it shows how much you appreciate Dígame una God. cosa, ¿el pueblo realmente lo estaba valorando? Tell me, was the people Le really, presentaba al ciego, al enfermo, al cojo. they will present the blind, the cripple? Eso estaba manifestando lo que realmente valoraban a Dios. That was manifested what they truly honor God. Cuando tú honras, When you honor, realmente manifiesta lo que hay en tu corazón. it's truly manifesting what is in your heart. Nunca hablo esto, pero sentí ese momento hablarlo. I never speak Antes de about this, but I continuar. feel this in my heart to speak. Cuando mis padres vivían, When my parents por muchos años, were alive for many years, los honré. I honored them for a long time. Mandando cada mes, trataba de mandarles I would try to send para money every ayudarles month financieramente. to help them financially. Pues claro, cuando ellos partieron a la And- presencia ya dejé de mandar. When they passed away, I stopped sending. Pero, y eso es algo que nunca hablo. This is something I never speak about. Pero Dios puso en mi corazón, tienes la oportunidad de seguir honrando. God put it in my heart. You still have the opportunity Y- to keep on blessing. Tratamos de cada mes mandar a los papás de Noemí. And we try to send to the parents of Y Noemi nos every month. esforzamos, no es fácil, pero nos We esforzamos. work hard. It's not easy, but we try No to do puedo it. suplir todas las necesidades, pero los honro enviándoles. I can't supply all their needs, but I honor them by Y le sending voy a them decir money. una cosa, muy poco hablo con mi suegra y con mi suegro. And let me tell you something. I speak La very verdad little with nunca my les tiro besos ni in-laws. flores. I never throw them kisses or flowers. Y tengo muy poca comunicación con ellos. And I have very limited, Le digo la little verdad. communication, and I'm telling you the truth. Y le voy a confesar otra cosa. I'm going to confess something else to you. Nunca fui el preferido de mi suegra. I was never the preferred son-in-law of my Right. mother-in-law. No digo que me odia, no me odia. I'm not saying that she Pero hates así me, como she que el doesn't. preferido, But kind of no. like the preferred Y hay one. una larga historia que No. lo testifica. And there's a long story that testifies Pero that. ¿sabe una cosa? But you know something? Cada mes Every month yo envío para honrarla. I send them Y money honrar a to mi suegro y honrar a mi suegra. honor my mother-in-law and my Honrarlo father-in-law. porque son los papás de Noemí. Honoring them because A they're veces mi Noemi's esposa ni parents. siquiera se entera. Sometimes my wife doesn't even know. Ya le llega un mensaje y le dice, gracias hija por lo que mandaron. She receives a text Y message dice, saying, "¿Qué thank you, my mandamos?" daughter, for what you Oh, sent. ya mandamos, dijo. Así Ah, es, yes. mamá, ya mandamos. Oh, dijo. yes, mama, we already sent it. Pero he entendido algo, But I have understood que la something. honra va más allá de las emociones Honor goes beyond our y emotions. va más allá de los And it sentimientos. goes beyond the Es un feelings. mandamiento de Dios. It's a commitment of Cuando God. nosotros lo hacemos, And when we do no it, importa cómo me It siento, doesn't matter the no way I importa feel. si soy el más querido, It doesn't matter if I'm the no most importa loved. la situación que yo estoy It viviendo, doesn't matter the situation La that I'm honra living. Honored. Dios lo respalda God y backs trae it una up gran bendición. and brings a great Amén. blessing. Amen. En Génesis 14, And Genesis capítulo 4, verso 1 al 8, 4, 1 to 8. conoce esta historia. You do know this La historia de story. Caín y Abel. ¿Cuántos no la hemos escuchado? The story of Cain and Abel. Es un ejemplo de la importancia It's an example de of la the actitud importance y la excelencia con la que nosotros honramos a Dios. of attitude and excellency with how we give to God. Los dos, Caín y Abel, They both, Cain and Abel, presentaron una ofrenda a Dios. ¿Está de acuerdo? presented an offering to God. Do Caín you agree? ofreció de los frutos de la tierra. Cain offered from the fruits of the Abel earth. llevó lo mejor de sus Abel brought primogénitos, the best of his los firstborn. borreguitos más engordados. The sheep that were more fat. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. God accepted Abel's offering, but not Cain's. La diferencia no fue el tipo de ofrenda. The difference was not the No type fue of porque offering. unos eran borreguitos y otros eran frutas o verduras, It wasn't because the one was a lamb and the other sino was la fruits. manera, el corazón con que los dos lo But the presentaron. way the heart they both presented. Abel lo honró a Dios trayendo lo más selecto. Abel honored God, Diga bringing conmigo, lo the best mejor. choice.
Say it with me, the Diga best conmigo choice. lo mejor. Say it with me, the Dígalo best. fuerte, lo mejor. Say it loud, the best. Y lo primero. And the first. Diga fuerte, lo más Say valioso. it loud, the most, the Así valuable. mostró su fe y su That's how reverencia. he showed his love and Quiero hacerte reverence. una I pregunta. want to ask you ¿Tú something. cuando honras a Dios le das lo mejor que tienes? When you honor God, do you give him the ¿O le best that das you have? algo de lo que tienes? And you give him something that you have. No diga. Don't say it. Cuando tú traes y presentas a Dios, When you bring a present das to con God, le das con excelencia a do Dios, you give with excellence to God? o das, como dice, el cojo o el ciego. Or likes to say the crippled or the blind? Caín dio sin excelencia, Cain gave without excellence. sin realmente una entrega o una reverencia. Without truly a dedication or reverence. La actitud y la intención al dar The attitude and intention to give determina el fruto que nosotros recibimos. determines the fruit that we receive. Si tú no estás siendo bendecido, If you're not being blessed, por favor, no quiero que nadie se I ofenda. don't want nobody to be Pero sí offended. quiero presentar la verdad de la palabra de Dios. But I want to present the Porque truth conocerás of la God, verdad y la verdad te hará libre. because you will know the truth and the Si truth tú will vives make you free. limitado, If you live limited, vives de la ayuda de if you alguien, live of the vives help of somebody dependiendo else, de alguien, depending of somebody hay algo else, que tiene que romperse en tu vida. there's something that needs to be Y broken lo in your único life. que puede romper esas And the ataduras only thing that can break those es una honra con excelencia. ties is an honor Es with aprenderle excellence. a dar a Is Dios to con learn excelencia. how to give God with O yo le excellence. doy mi mejor Oh, I oración, give him my best pero no, prayer. sí, pero Yes. no sales de la situación. But you don't get out of the Dale situation. financieramente, Give him dale de financially. tus bienes, Give him of your goods. dale de lo que Give tienes. him of what you have. Más de una ocasión, More than one occasion, Dios me dijo, da. God told me to give. Y le dije, no tengo para dar. And I said, I don't have nothing to Yo give. quiero que des algo muy bueno. He said, I want you to give something very Y good. dije, no tengo tanto de lo que tú me estás pidiendo. And I said, I don't have as much that Me you're dijo, ¿cómo asking que me. no tienes dos carros? And he said, yes, you do. You have two Da cars. uno, siembra uno. Give one, sow Y me lo one. dijo tres veces, ya perdí la cuenta, tres veces. And I Tres think he veces told me me- lo ha dicho. He said that to me 3 times. Y entonces la primera vez And the dije, first time- ok, está bien, Señor. I said, okay, Lord. Con una mentalidad humana, And with a carnal, humanly mind y un corazón poco ministrado por el Señor. and a heart kind of Yo ministry. dije, pues le doy el más feíto. And I said, I will give Y the el Señor me very detuvo y dijo, ¿qué obvious estás one. haciendo? And the Lord said, hold on, what are you Yo te doing? dije que lo siembres I para honrar. Told you to sow it to Y pues lo honor. estoy dando. And I said, I'm Me giving dijo, it. ¿eso es lo mejor que tienes? And he said, that's the best that you have. Entonces me quedé, dije, no, el mejor es este. Dijo, And I dale said, el mejor. no, Y that's me the best. quedé con el peor. He said, give the best and keep El peor the después worst. se me The descompuso. worst one got, Pero Dios broke me dio down. un carro excelente. And then God gave me an Porque excellent cuando heart. nosotros honramos Because when we honor con lo mejor, with the best, vamos a recibir lo mejor de we're Dios. gonna Amén. receive Dale the un best of aplauso God. al Señor. Give a big applause to the Lord. Entonces, nosotros tenemos que aprender que cuando nosotros damos a Dios, We have to learn that when we para give honrarlo, to God, to honor Him, tenemos que darle de acuerdo al Dios de grandeza que es Él. we have to give Him according to the great Siempre les he enseñado God that He is. esto. I always have Dios teach no this es to un you. limosnero para God darle limosnas. It's not a beggar to give Him what Póngame is atención, left. por favor. Pay attention, Uy, please. ¿por qué está tan callado hoy? Why are you so serious Si today? le predico que Dios le sana, lo prospera. Amén, gloria If a I Dios, preach to you that aleluya. He heals and Se prospers, para de la silla y aplaude. you stand up from your chair and Pero si and le applaud. enseño But if I teach you que tiene que darle a that you Dios, have to give to se pone God, triste. you get sad. ¿Está triste? Are you Dígale a su sad? cara, no estamos tristes. Say to your face, we're not sad. Entonces la manera en que nosotros honramos, The way we honor, le tenemos que dar por el Dios de grandeza que es we Él. have to give, but the God of greatness that No is He. limites el poder de tu Dios Do not limit the power of your God por la pobre honra que tú le by the das. poor honor that you gave Him. Si tú lo tratas como un Dios If pobre, you treat Him as a poor God, Dios te va a dar pobreza. God is going to give you poverty. Si tú lo tratas como un Dios de If you excelencia treat Him as a God of y de grande, excellence and Dios great, te va a dar gran bendición. He's going to give you great blessing. Proverbios 21:26 Proverbs 21, dice, el 26. justo da The righteous y no gives, detiene su and mano. does not hold his hand. Proverbios 21:26 Proverbs 21, 26. el justo da The righteous y no gives, retiene su mano. and does not hold Entonces his la hand. generosidad continua Continuous generosity es señal de un corazón que sabe honrar. is a sign that a heart that Diga knows to conmigo, honor.
tenemos que dar We need to give sin detener la mano. without Hay holding que our seguir hand. dando We have constantemente, to give constantly porque eso revela tu corazón. because that reveals your heart. Entonces el resultado de la The honra result of honor es bendición y is multiplicación. blessing and Dios multiplication. promete recompensar a quien le honra con sus God bienes promises to reward those y that give con lo que him tiene. with what they Ya have. lo and leímos. honor. We already read Serán it. llenos tus graneros con Your abundancia. barns will be shot ¿Cuántos tienen with granero? prosperity. How many have barns? Yo no tengo. ¿Usted tiene granero? Do you have a barn? Invíteme. Please invite me. Yo lo quiero ver. I want to see it. Usted no tiene granero. You don't have a barn. Usted tiene una cuenta de banco. You have a bank account. Tiene una casa donde mete sus cosas. You have a house where ¿verdad? you put your Sus muebles. furniture. Tiene una cochera. You have a Y garage. si tiene casa sin cochera, necesita una casa con cochera. And you have a house without a Y no que le quepa uno, que le quepan 2 o 3 carros. you need a garage with 2 cars. ¿Se da cuenta? Can you Le see cuesta. that? It's hard for Le you. cuesta. It's hard for Porque you. Dios quiere darle en Because abundancia. God wants to give you with abundance. Entonces Dios dice la palabra que Él quiere llenar tus graneros The con word says He abundancia. wants to fill your barns with No abundance. para que tengas el garage lleno de triques Not viejos. to have your garage full of old ¿Eh? things. Hay quien tiene el garage lleno de cosas viejas. Just people that has the garage with Dios old quiere things. llenarte ese garage con un carro nuevo. God wants to fill the Con garage una with a buena new car, camioneta para tu with a esposa. good truck for your wife. Las mujeres dijeron amén. Women said amen. Dios quiere darle. Mire, le voy a Look. enseñar cómo ora mi I'm esposa. going to teach you how my wife prays. En mi corazón, In my heart, por mucho tiempo, for a long time, many years, siempre me han gustado las I motocicletas. always love motorcycles. Pero no las viejas y las todas feas. But not the old Me gustan ones las buenas and ugly ones. motocicletas. I like good motorcycles. Y muchos años dejé de manejarlas. For a long time Porque I mis stopped hijos estaban driving them chicos because my children Y mi esposa were no me young, daba permiso. and my wife didn't allow me Y to. después cuando ellos crecieron me dio permiso. And when they were grown, she allowed me to. Y entonces ella comenzó a orar por mi motocicleta. She started to pray for my motorcycle. Y oraba de esta manera. And she will pray in this Y way. decía, Señor, She will say, Lord, dale la motocicleta de sus sueños. give him the motorcycle of his Pero dreams. dásela ahorita que puede manejarla, no cuando ya esté viejo. But give it to him right now that he can drive it now when Dale he's old. una buena Give him a motocicleta good motorcycle y dásela ahora. and give it to him now. Y sabe una cosa, And you know something? Dios concede las peticiones del God corazón. allows the petitions of our hearts. Hay gente que le molesta y me dice, pastor, ¿usted por qué anda en There's people motocicleta? that get mad and they say, Pastor, why are Porque you in a puedo y motorcycle? porque quiero. Because I want to and I can. Solo por eso. Just because of Porque that. Dios me bendice. Because God blesses me. Ay, ¿cómo le hizo para How comprar did la you do it to motocicleta? buy ¿Qué the te importa? motorcycle? It's none of your business. ¿Por qué te tengo que dar explicaciones Why de do la I- bendición que Dios trae a mi vida? Why do I have to give you explanations of the Yo blessing te that God brings to enseño my la life? llave. I teach you Si the tú quieres key. usarla o no la usas es tu problema. If you want to use it or not, it's your Pero problem. quien la usa, But the one that hay uses testimonio it, bíblico there's a biblical y testimonio testimony en nuestros tiempos and de las testimony cosas grandes que Dios in our hace. times of the great things Entonces that God Dios does. quiere llenar tu granero con abundancia. Wants to fill your barns with abundance. No te conformes con una cuenta en números rojos. Do not conform with No an te account conformes of con vivir con limitación. numbers of limitation. ¿Tú quieres salir de la Do you limitación? want to get out of limitation? ¿Quieres salir de la pobreza? Do you want to get out of poverty? ¿Quieres realmente conocer la bendición Do you truly want to del know Dios the Todopoderoso? blessing of the Usa la Almighty God? llave Use the key y hazlo con fe. and do it with faith. Tú puedes creerlo Can you believe y it? puedes quererlo. And you can Pero want si it. tú no das But if you don't give con with excelencia, de excellence, acuerdo al Dios que tienes, according to the nada va a God that you pasar en tu have, vida. nothing is going to happen in your life. Amén. Y concluyo con esto. I finish with this. Porque realmente Dios nos está llevando como iglesia a un desafío de fe, God is taking us as a church on a de challenge of acción faith, y de of compromiso. action and compromise. Es un llamado del Espíritu Santo para It's a nosotros en este tiempo. Calling of the Holy Spirit for us in this time. Hoy eres llamado a caminar en la senda de la honra Today you are called to walk in the y path of nunca honor más en la deshonra. and no ever else in dishonor. No te conformes con palabras Do not solamente, conform with words only, sino actúa con fe. but act with faith. Diga conmigo, voy a caminar en fe. Say with me, I'm going to walk in faith. Honra a Dios Honor God y a quienes sirven en su obra. and those who serve in His work. Honralo con tus bienes. Honor Him with your goods. Honralo con riquezas Honor Him with riches y con tus mejores and ofrendas. with your best offerings. Pero realmente hazlo con fe y compasión But truly make it with passion and y faith con un corazón comprometido and with a compromised heart y con responsabilidad. and responsibility.
que tú vas a ser generoso. that you're going to be generous. Diga conmigo, voy a ser generoso Say it with me, I'm going to be y voy a generous. ser excelente. And I'm going to be excellent. Tú tienes que comprender en tu You corazón have to understand in your heart. que la honra desata bendición en tu vida. Honor unleashes blessing in Tienes your que life. caminar con esta You convicción, need to walk with this conviction. porque así como deseas tanto salir de la situación que vives, Because the way you desire to get out of the situation that you're living, quiero ser realista. I want to be realistic. ¿Cuántas veces al día, a la semana, al mes How many times at the piensas day, salir de la situación en la que vives? ¿Y week or cómo month, salir? you think of the situation, Olvídate de eso. forget Piensa about cómo honrar a Dios con that. Think how excelencia. to honor God with Piensa en excellence. caminar en la senda de la Think honra. on walking the Y path of honor. piensa hacerlo con pasión y And con think fe en tu To do it corazón, with passion and faith in para your que heart. la bendición de Dios se active en tu For the vida. blessing of God Amén. can activate in your life. Entonces el desafío es muy claro. The challenge is very clear. ¿Estás listo para romper los límites en tu vida? Are you ready to break limitations in Para your ser life? conocido como un hombre, una mujer To be known as a man or que women honra a Dios con todo lo que tiene that honors God with y everything that con you todo have lo que hace and with everything that y you que le do, da lo mejor de su and vida, you give the best of your life, lo mejor de su the servicio. best of your service. Este es el desafío para ti hoy. This is the challenge for you Y no today. quiero que lo tomes solo como And I iglesia. don't want you to do it just take it Es as a un church. desafío personal. It's a personal challenge. No te fijes en los demás. Don't look at others. La semana pasada enseñé Last week I taught you que en tiempo de deshonra, that the time of cuando dishonor, nadie honra when nobody honors y tú honras, and you do honor, revela reveals la verdadera identidad the como hijo de Dios. true identity as a children Bueno, of hoy God. debes de aprender You need to learn que today el dar con that generosidad giving with generosity o honrar a Dios con lo mejor or honoring God with the best llena tu vida de bendición. fills your life with blessing. Amén. Di conmigo, cuando honro a Dios con lo Say with me, mejor, when I honor God with the best, mi vida es llenada de my bendición. life is full of blessing. Termino con esta escritura, pero dice, el alma The generosa generous soul será prosperada will prosper, y el que saciare, and those who are él también satisfied, será saciado. he also will be satisfied. ¿Quieres que tu vida sea saciada? Do you want your life to be Busca a satisfied? alguien a quien bendecir. Look for someone that you can bless. Busca a alguien Look a for quien honrar. someone who you can honor. No le des cualquier cosa, Don't give him just ni le anything des lo peor. or give him the Dale worst. lo mejor que Give tienes. him the best that you have. Honra a quien Dios te dice, Honor. pero sobre todas las cosas, But over all things, honra a Dios y dale honor lo God mejor. and give him the La best. palabra dice, honra a tus The pastores. word said honor your ¿Y pastors. por qué se lo tengo que enseñar? And Porque why do I soy have el to teach pastor y you? quiero beneficio. Because I'm the pastor and I want the benefit. ¿Sabe que por mucho tiempo la iglesia no caminó en honra? Did you know that for a long time the church didn't walk in Pero en honor? mi casa nunca dejó de haber alimento y provisión. But there was never lack ¿Sabe in por provision qué? and blessing in my Porque house. You know cuando why? tú honras a Dios, Because when you Dios honor te God, bendice grandemente. God blesses you abundantly. Pero yo tengo que enseñarte But I esto, need to teach you this porque tú tienes que enseñárselo a tus hijos because you need to teach it to y your tienes que children enseñárselo a tus and nietos. you need to teach it to your Porque mi grandchildren. responsabilidad Because my es responsibility enseñar. is to teach. Porque un día Dios me lo va a demandar. Because one day God is going to Porque si demand tú it to me. viviste pobre y Because if you came miserable, poor and porque no miserable, te enseñé, because I didn't teach Dios me lo you, va a demandar en aquel God día. is going to demand that to me Pero in that si yo day. te enseño But if I teach los you principios the y principles te enseño el camino de la and I honra, teach you the path of honor, dice la palabra, mi cabeza está limpia de su sangre. the word says my head is clean from ¿Por your qué? blood. Porque la enseñanza ahí está, Why? Because the teaching para is que tú there camines en for bendición. you to walk in Yo blessing. creo en mi corazón I believe in my que heart Dios quiere levantar esta congregación that God como una wants congregación to próspera. raise this congregation as a prosperous Porque Dios nos ha congregation. dado una visión para bendecir naciones. God has given us a vision to Y bless hay obras nations. que están naciendo y despertando como Lodai. And there are works that are born U otros lugares born donde Dios as está Lodai. abriendo tierras. Or other places that ¿Quién God is cree que va a opening in our sembrar para lands. esas tierras? Who you think Nosotros is gonna vamos a sow? sembrar. We are gonna sow. Nosotros vamos a sembrar We para are que gonna ellos sean sow bendecidos, so they can be blessed. para que ellos sean prosperados. So they can be Y entre prospered. más nosotros honramos a Dios, The more we honor God, más Dios nos va a bendecir. God will bless us more. Pero esto se trata, es un llamado personal That is a personal call. para caminar en gran To bendición con walk Dios. in great blessing Amén. with God. Amen. ¿Tú lo crees? Do you believe Bueno, it? ahora practícalo. Well, now practice Y it. comienza a practicarlo. And No nada start más digo, practicing it. yo creo que Dios me va a Don't bendecir. just say, I think God is going to bless me. Practícalo. Practice it. Trae tu mejor ofrenda Bring a Dios. your best blessing to God. Dale lo mejor que tienes, Give no him lo the que le best that you quieres have, dar. not what you want ni lo to que give te him, sobra. or what is left. Yo
quiero desafiarte. I want to challenge you today. Hónralo con tus bienes. Honor him with your goods. Sé que hay quien lo honra con sus ofrendas. I know there's people that O honor quien da him with sus his diezmos. offerings, our tithes. ¿Pero alguna vez lo has honrado con tus bienes? But have you ever honored him with your goods? ¿Te acuerdas cuando no tenías carro? Remember when you didn't have a car? Cuando pedías que te dieran ride y nadie te When quería you dar were ride. asking for a ride and nobody wanted Y to give soñabas you a tener ride, un buen carrito. and you dream to have a better car. Ahora tienes uno, Now you have one. tienes dos, You have two. tienes tres, You have three. pero solamente dos manejan. But you only drive ¿Por two. qué crees que Dios te dio el Why tercero? do you think God gave you the third one? Ay, ahora no le cae la revelación. The revelation is not here Señor, for you today. bendíceme porque necesito. God Señor, bless me because I need. Señor, yo quiero ganar $50 la hora. Lord, I want to get paid $50 an hour. Y recibes un salario de 70. And you receive a salary of La hora. 70 the hour. Wow, cómo me bendijo Oh Dios. God, ¿Cuánto le pediste? bless me, God. How much did you ¿Cuánto ask te dio? for? How much did he ¿Para give qué you? crees que te dio los otros Why 20? did you think he gave you the extra 20? Para honrarlo, To honor him, para traer para la obra. to bring forth the word. Entonces, entre más es que quiero romper una mentira I want del to diablo. break with the lie of the devil. Porque hay gente que Dios ha bendecido en este lugar. Yo soy testigo de ello. Yo he sido su pastor. There's people that God has blessed in this Y he place, visto and cómo han sido I'm a bendecidos witness. y sus negocios y And I have empresas. seen how your businesses and companies are being blessed. Pero hace años daban su ofrenda And for years de they've been acuerdo a lo giving que their offerings tenían. according to Hoy what Dios they los ha have. bendecido Now grandemente God has blessed them y greatly. siguen dando los 5, los $10 keep cuando on Dios giving te ha bendecido the $5 and grandemente. $10 when God has ¿Por blessed you qué? greatly. Why? ¿Por qué detienes el fluir de Dios? Why did you ¿Por qué stop flowing of God? retienes el río de bendición en tu Why vida? did you detain the river Si of blessing nunca in le your vas a ganar a Dios. You're never going to win Y to quiero God. decirte algo, los I wanna bancos tell you terrenales quiebran. The banks here, Hay bancos muy poderosos en la tierra que han quebrado. they're very powerful banks in Economías going to firmes en las bankruptcy. naciones han quebrado. Firm economies here in Earth Solamente have hay gone to una bankruptcy. economía que no quiebra There's one economy y un that doesn't banco go que nunca se breakdown. agota. And one that Ese es el is celestial. bank, Y it's the esa celestial es la one. cuenta que tienes a tu And favor. that's the Amén. account that you have in your Ponte favor. de pie. Let's stand up. En el nombre de Jesús.